Santa Cruz, tiene parte de su familia en Santa Cruz. Estamos hablando con él de Santa Cruz. Usted nos decía que si toda Bolivia tuviera el ritmo de Santa Cruz sería diferente. ¿Por qué en Santa Cruz es diferente? Bueno, yo creo que un aspecto muy importante es la inversión privada. La inversión privada, Santa Cruz tiene la mayor proporción de su economía que depende de la agricultura, que depende de la industria, depende de los servicios y solamente una parte mínima que depende del tema de los hidrocarburos. A diferencia de otros departamentos que dependen más del sector público, que dependen más de los hidrocarburos y por tanto las fluctuaciones de precios. Por eso decía, Santa Cruz ha logrado diversificar su economía y cuando baja el precio del gas le afecta, pero no tiene el impacto, la magnitud de la crisis que se ha dado, por ejemplo, en el departamento de Tarija. Entonces, Santa Cruz es un departamento que ha tenido un gran desarrollo y la migración que hace que haya un crecimiento adicional al que se genera en el propio departamento. Ahora le pregunto, en términos de justicia social, ¿está bien distribuida la riqueza de Santa Cruz? No tanto, mejor que en otros departamentos. ¿Cómo lo ve? Bueno, en Santa Cruz hay una amplia clase media, tal vez más grande que en otros departamentos, que es la que genera una demanda importante, que es la que genera mucha actividad económica interna. Y por otra parte yo veo que los que llegan a Santa Cruz ya son integrados a este departamento, no hay tantas diferencias como en otros departamentos, entonces eso ayuda mucho también a una integración no solamente económica, sino una integración social. Ahora, en caso personal suyo, usted invierte en Santa Cruz, ¿por qué? A ver, Bolivia desde el punto de vista económico tiene dos polos muy importantes. Uno es Santa Cruz y el otro es La Paz. Entonces, si uno quiere tener una actividad nacional en nuestro país, tiene que estar en esos dos polos económicos. El empresario que solamente se quede en La Paz o solamente en Santa Cruz no es nacional. Entonces, en diversas actividades, antes en el cemento, ahora en la hotelería, en la gastronomía y en los bienes raíces, es que hemos repartido nuestras inversiones tanto en el departamento de La Paz como en el departamento de Santa Cruz. ¿Y es diferente trabajar en Santa Cruz que en La Paz? ¿Invertir es diferente? No hay duda que sí. Yo tengo un recuerdo muy claro. Cuando comenzábamos a hacer los restaurantes de Burger King en la ciudad de La Paz, nos dieron el permiso de construcción prácticamente unos días antes de la inauguración y tuvimos varias trabas. En Santa Cruz, a la semana que presentamos el proyecto, nos dieron una autorización temporal hasta que haya una revisión minuciosa del proyecto, pero en menos de un mes teníamos esa autorización. Los trámites y las trabas, la burocracia en Santa Cruz es mucho menor que en el resto del país. Ahora, usted tiene a su hijo viviendo en Santa Cruz. ¿Qué le comenta a él de esa experiencia? Porque hay mucha gente que se ha venido a Santa Cruz y que definitivamente se queda, vienen por un trabajo, por un negocio y se terminan quedando de manera definitiva. ¿Cuál es la experiencia de su hijo, Samuel? A ver, por ejemplo, cuando se construye en Santa Cruz, aquí se utiliza mucho más equipamiento, mucho más tecnología que la que se utiliza en el resto del país. Eso nos ha llamado la atención y mi hijo me ha hecho notar de que las empresas aquí quieren actuar, quieren trabajar más rápido, no se atrasan, no hay el atraso que se da en otros lugares del país y la razón es por la que se usa mejor tecnología, más maquinaria que por ejemplo en la construcción del resto del país.
¿Usted se vendría a vivir a Santa Cruz o no? Bueno, yo vengo muy seguido a Santa Cruz, pero vivo en La Paz. Vive en La Paz. Bueno, le preguntamos a la gente en las calles de La Paz, si pudieran vivir en Santa Cruz, irse a vivir a Santa Cruz, ¿lo harían o no? Así nos respondió el soberano. Si usted pudiera irse a vivir a Santa Cruz, ¿se iría o no? No. No, aquí estoy acostumbrada, mis hijos están aquí acostumbrados, han crecido aquí, la familia igual. El clima y no tenemos a nadie en Santa Cruz. Bueno, en instante volvemos con esa nota. ¿Por qué cree que mucha gente se viene a Santa Cruz? Un día yo le preguntaba a un garzón en un restaurante. Él me reconoció, me dijo, yo lo atendía a usted en tal restaurante de La Paz, ahora vivo aquí. Y yo le hice esa pregunta, yo le dije, ¿por qué te has venido a Santa Cruz? Y él me dijo que tenía un crédito que amortizar y con lo que ganaba en La Paz no podía hacerlo, que había decidido venirse a Santa Cruz y que aquí en Santa Cruz podía tener 2 trabajos. Entonces con lo que recibía en un trabajo podía pagar el crédito y con lo que recibía en el otro trabajo podía mantener a su familia. Y él me comentaba de que en La Paz la posibilidad de tener 2 trabajos era muy difícil. Entonces yo creo que la gente aquí en Santa Cruz tiene más oportunidades. Hay más trabajo, más actividad, más posibilidad de comenzar un emprendimiento que en el resto del país. Ahora, usted es líder político. ¿Va a postular a alguien a Unidad Nacional a la alcaldía de Santa Cruz? A ver, primero, Jorge, creo que es importante mencionar 2 hechos que están sucediendo en el país y que creo que son de la atención no solamente aquí en Santa Cruz, sino en todo el país. Primero, lo que ha pasado en Santa Cruz, la feria exposición mejor que el año pasado, más gente, muy interesante, pero hoy día se ha visto en cierta manera opacado el aniversario y muchos actos por la negativa del gobierno de cumplir un referéndum que ellos lo habían convocado. El referéndum no lo hemos convocado los de la oposición, lo convoca el gobierno el 21 de febrero del 2016 y no quieren cumplir el resultado. Entonces eso genera de que haya una protesta en todo el país. Yo les decía a estas cámaras que he estado en Potosí el 6 de agosto, que también toda la población mencionaba el Bolivia dijo no, cerraron la plaza en Potosí, pusieron francotiradores en los edificios, no dejaban entrar a los potosinos, lo que molestó mucho a la población. Después he estado en Cochabamba el 14 de septiembre y también un despliegue policial increíble, y cuando entré al desfile me llamó la atención cómo desde el principio hasta el final había esa consigna, Bolivia dijo no, que creo que es la consigna más fuerte que se ha generado en nuestra etapa democrática, que va a cumplir 36 años en los próximos días. Entonces, es este gobierno que no quiere cumplir el voto del pueblo, no quiere cumplir los resultados del 21 de febrero, los que están generando una protesta de todos los ciudadanos en Santa Cruz, en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, en fin, en todo el país. Y eso le preocupa al ciudadano porque en democracia el patrimonio más importante de los ciudadanos es su voto. Y si no quieren respetar su voto, realmente la democracia se ve desdibujada. Entonces, estoy convencido de que donde vaya el gobierno con toda la policía, va a escuchar Bolivia dijo no hasta que tengan que cumplir el voto del pueblo que se dio el 2016. Y el otro hecho que preocupa a todos los bolivianos, nos tienen en vilo esta noche en los 9 departamentos, es lo que está pasando con la justicia.
cómo los operadores de la justicia, los que tienen que defender al pueblo, resulta que son los encargados de fabricar delitos para encarcelar a las personas. Lo que está pasando con el doctor Jerry Fernández es realmente inaudito, es increíble. Todos esperábamos de que después que la jueza ha confesado que le dio una condena a un inocente, que se lo libere hoy. Pero he escuchado con estupor que el fiscal ha pedido que no solamente le den 20 años, sino pide 30 años. Y en lugar de dejarlo que se defienda en libertad y que se acabe ese absurdo proceso, vemos de que hay autoridades en la justicia encargadas de fabricar delitos y nos traen pues a la memoria el Hotel Las Américas, lo que sucedió en El Porvenir, en Pando, y cómo Leopoldo Fernández está detenido 10 años, y con el tema del Hotel Las Américas, Zvonko Matkovic también 10 años, lo que pasó con Anaí Huaycho. Entonces vemos ya que esta es una conducta que se ejerce desde la justicia para condenar a los ciudadanos, para utilizar como un instrumento de represión. Y estamos esperando todos de que Jerry Fernández salga en libertad, porque de lo contrario ya se ha anunciado, va a haber muchas protestas, va a haber paros médicos, realmente sería el colmo que esa audiencia que ya lleva más de 9 horas no corrija esa injusticia que se está dando. ¿Por qué cree que está pasando todo esto? ¿Pasaba antes, no pasaba igual? Porque es terrible lo que usted acaba de comentar, que se pida 30 años de cárcel después de que el audio dice de que no era culpable. Imagínese ese Jerry Fernández, ser Jerry Fernández, sin defensa. Mire, yo creo que todos los bolivianos nos ponemos en los zapatos de Jerry Fernández en algún momento y vemos cómo nos pueden llevar a la cárcel sin delito alguno, porque además es realmente truculento lo que está sucediendo, ¿no? Vemos que todo se origina en que el entonces gobernador de La Paz lleva a una ahijada a trabajar a esa casa de niños, y que es la que no atiende bien porque no estaba preparada, no estaba por su capacitación profesional, sino por ser ahijada de Cocarico. El bebé tiene un problema médico serio, muere, y la novia de un fiscal o del fiscal se equivoca en su informe, y para cubrir el error de la novia del fiscal le dan 20 años de cárcel a un inocente, y la juez confiesa en estado de ebriedad su delito de condenar a un inocente. Y hoy día, cuando todos esperábamos que después de escuchar esa confesión de la juez se deje en libertad a Jerry Fernández, aparece fiscal nuevamente y dice no tiene que ir 20 años, tiene que ir 30 años a la cárcel. Realmente nos están mostrando con una crudeza absoluta la terrible podredumbre en que está la justicia en Bolivia y el estado de indefensión de los ciudadanos y ciudadanas bolivianas, porque las autoridades que están encargadas de defender a los bolivianos y bolivianas se están ocupando de fabricar delitos, de llevar a la cárcel a los inocentes. Veamos a ver qué es lo que piensa la gente sobre este caso. Salimos a las calles y le preguntamos, ¿qué cree que debe ocurrir con Jerry Fernández? Y esta es la palabra del soberano. ¿Usted cree que el doctor Jerry Fernández, preso y culpado de violación sin haber violado al bebé Alexander, debe seguir en la cárcel o piensa que debe ser dejado en libertad? Evidentemente han habido problemas y errores procesales y ese tipo de cosas, así que debería estar en libertad, ¿no? Defenderse en libertad. Pienso que debe ser dejado en libertad, no puede estar una persona inocente detenido y por culpa de algunos malos jueces, por malo de unos fiscales, ¿no? Entonces yo pienso que la persona debe estar
en libertad, porque, como le digo, no puede estar detenido uno inocente. Pues tiene que salir, ¿no? Es que esas cosas no tienen que pasar, ¿no? En la justicia. ¿Cómo es posible que han podido pasar por alto semejante cosa? En lo personal yo creo que la justicia debería dar su voz, pero tal cual es. Solamente en manos de la justicia y los peritos encargados se puede llegar a saber la verdad. Entonces yo creo que ahí la justicia debería brillar en toda su sabiduría. No, yo creo que deben declararlo inocente para que pueda salir en libertad, ¿no? Yo creo que es bueno y es tiempo de que le dejen libre, en libertad. Porque si es inocente, pues no tiene por qué. Sería lo más probable darle una oportunidad más, ¿no? Como cualquier persona tenemos nuestros errores. Yo creo que dejado en libertad. ¿Por qué? Porque es inocente. Bueno, ese es sobre ese caso. Sobre el otro caso que lo comentaba don Samuel Doria Medina, pongamos lo que tiene el deber. Ya lo anunciaba Jimena, lo que ocurrió en el acto, en el cóctel de hace unos minutos en Expo Cruz. Angélica Sosa, número 1, dice que Percy Fernández respeta el 21F y no irá a la reelección como alcalde. Y lo segundo dice que no son responsables de lo que pasó hoy en la plaza y que van a pedir una explicación. Sobre esto, don Samuel, ¿se presenta Unidad Nacional para Alcaldía en Santa Cruz o no? Mire, usted me está hablando del largo plazo, que es prácticamente como hablar de aquí a muchos años en este momento, porque primero, en orden de prioridades, tenemos el respeto al 21 de febrero, el respeto a la Constitución. Si no se respeta la Constitución, si no se respeta el voto del pueblo, nuestra democracia empieza a perder sus pilares fundamentales. Después tenemos esta ley tramposa que ha puesto el gobierno para meter nuevamente por la ventana a los candidatos que no pudieron entrar por la puerta, y donde toman el tema de las primarias, pero de manera dañina también, porque lo ideal sería pues que todos los ciudadanos puedan participar en una primaria y elegir los candidatos, y cierra, y solamente los que están en un partido político pueden participar. Nos ponen unos plazos tramposos también a los partidos, porque el partido de gobierno viene inscribiendo hace 6 meses. Nosotros hemos empezado a inscribir en este mes de septiembre. Entonces vemos que hay pues una disputa en una cancha dispareja. Ellos tienen al árbitro, no cumplen las reglas, pero los partidos políticos no podemos salirnos de la democracia, no podemos dejar el campo de la democracia solamente al gobierno, y tenemos la obligación de, pese a estar en situaciones adversas, prepararnos para enfrentar también en ese campo. Tenemos las elecciones primarias previstas para enero 27, todavía no conocemos el reglamento, se anuncia que en los próximos días se conocerá el reglamento para participar en ese proceso. Después vienen las elecciones del año 2019, y usted me está hablando de lo que sucedería en las elecciones del año 2020. Bueno, la que está hablando es Angélica Sosa, fíjese bien, ¿no? Ella dice que Percy respeta el 21F y que no va a ir a la reelección como alcalde. Ese es el tema. Ella lo plantea. Bueno, creo que el tema no es que están hablando del futuro, sino están finalmente dando una posición las autoridades de la alcaldía cruceña respecto al 21 de febrero. Ganó democráticamente el no a la reelección, y por tanto está claro pues de que ni Evo Morales, ni García Linera, ni ninguna otra autoridad puede ir en contra de la Constitución. La Constitución no se ha modificado, y desde que está vigente la Constitución hay una sola reelección, y el caso del alcalde Percy Fernández no puede ir a una nueva reelección porque va en contra de la Constitución. Habían dudas, había un silencio. Creo que esa aclaración que hacen hoy por la fuerza de las circunstancias, de la presión de la población en Santa Cruz, es positiva, ya que deja de lado las dudas de que
otras autoridades, sean regionales, municipales, quieran hacer la misma trampa que quiere hacer Evo Morales. Le pregunto por una frase que usted dijo hace instantes. El gobierno tiene al árbitro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir de que le estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que se pronuncie claramente respecto al hecho de que el referéndum del 21 de febrero es vinculante y que no hay duda de su aplicación. Entonces, cuando aparece una ley que es inferior a la Constitución y que dice que los candidatos que van a las primarias van a ser vinculantes, la aclaración del órgano electoral es pues fundamental respecto a quienes pueden participar y quienes no pueden participar. Un pronunciamiento que lo anda postergando y ahora nos ha anunciado que será el 8 de diciembre que dará su criterio sobre los candidatos. Pero usted, ¿por qué dice el gobierno tiene el árbitro? Bueno, porque el presidente Morales ha revelado en una entrevista justamente en el diario El Deber que lo buscaron en su residencia, que hablaron de esta ley y que a él le dijeron muy claramente que se aplicaba el 2019, cuando de manera pública y también privada, porque se reunieron con otros partidos, dijeron que eso se iba a aplicar el 2024. Pero parece que habían acuerdos con el presidente Morales o instrucciones del presidente Morales que las ha cumplido el Tribunal Electoral. Ahora le pregunto, Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, ¿confía en el Tribunal Supremo Electoral o no? Mire, si confiáramos en este momento, esta ley tramposa no se estaría aplicando. Hay una serie de dudas, sobre este Tribunal Electoral. Yo personalmente tengo todavía esperanzas sobre especialmente las mujeres de ese Tribunal Electoral que han demostrado una conducta distinta, pero es un órgano colegiado y todos los bolivianos estamos esperando que se pronuncien sobre el cumplimiento a la Constitución. No tengo plena confianza en ese tribunal porque lo han dicho en varias oportunidades el presidente, el vicepresidente, que ellos tenían que copar todos los órganos del Estado. Entonces no hay duda que tenemos pues desconfianza respecto al rol del Tribunal Electoral. Ahora, están conversando mucho unos líderes con otros por este tema de las primarias, porque tienen que ver si van a hacer alianzas o no. ¿Conversó con algunos líderes políticos para buscar alguna alianza o no? Bueno, he hablado prácticamente, yo le diría, con todos los partidos políticos, o con gran parte de ellos. He hablado con varias ex autoridades también en torno a este tema que se viene hacia adelante. ¿Con quién? ¿Con Carlos Mesa, por ejemplo? Bueno, sí, hablé con Carlos Mesa cuando él estaba siendo acusado por el tema de Quiborax. Y cuando hablamos del tema de elecciones y demás, él fue muy categórico y me dijo que él no iba a ser candidato, que no le interesaba ser presidente. Y bueno, yo le creo, ¿no? Le creo porque utilizó una frase muy paseña. Él me dijo, recuerdo, preferiría tirarme al río Choqueyapu que ser candidato y peor ser presidente. Entonces, ¿La repite la frase, por favor? Sí, él me dijo así textualmente: comprenderás, Samuel, que prefiero tirarme al río Choqueyapu que ser candidato a la presidencia o ser presidente del país. Entonces, obviamente, cuando alguien te da una respuesta tan categórica respecto a su no participación, yo no hablé de alianzas, no hablé de
de otras opciones porque no me manifestó duda, no me manifestó que iba a considerar, si no fue así de categórico. Prefiero tirarme al río Choqueyapu que ser candidato. Entonces, yo le creo a Carlos Mesa por esa contundencia además, y yo no creo que él llegue a ser candidato. A no ser que se tire al Choqueyapu cuando esté seco. ¿Qué dice usted? Bueno, con Carlos Mesa, no, porque le ha dicho que no va a ser y usted le cree. Con Rubén, ¿hablaron algo? Sí, desde luego. Con Rubén he estado en varias oportunidades. Nos hemos reunido en el mes de agosto. Nos hemos encontrado en el cumpleaños de un común amigo cruceño, de Juan Carlos Urenda. Pero para hablar de alianza. Hemos estado ayer en el desfile, me invitaron al palco oficial y estuve en el palco, conversé brevemente, pero he conversado con Ernesto Suárez, he conversado con otros dirigentes. Lo que pasa es que no me queda claro con Rubén. Reunámonos, Samuel, vení, charlemos cuándo, a qué hora podés. ¿Hubo una reunión así o no? ¿O solo encuentros casuales? No, hubo reunión. Pero, a ver, Jorge, creo que es importante el contexto. Todavía no hay un reglamento sobre estas elecciones primarias. Entonces, ¿cómo uno podría hablar, precisar cosas si ni siquiera está reglamentado, no es verdad? Entonces, está claro de que se está conversando. He hablado con el expresidente Quiroga, he hablado con el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, he hablado con muchas plataformas, he hablado con gente que pertenecía al MIR, he hablado con Johnny Fernández, he hablado con dirigentes del MNR en varios lugares del país. En fin, he hablado con muchos políticos, muchas plataformas que están preocupados con lo que sucede en el país, pero hay un grado de incertidumbre porque, les reitero, parece que el único que tiene la figura clara es el partido de gobierno, porque están muy cerca al árbitro. Están cerca del árbitro. Bien. Le agradezco a don Samuel Doria Medina por estar en No Mentirás. ¿Cómo está de salud? Cuéntele al país, ¿usted se revisa periódicamente? Gracias a Dios estoy muy bien, sí, yo me reviso. Yo creo que la mejor medicina es la medicina preventiva. Y sí, estoy muy bien de salud. ¿Sigue trotando? Mi último chequeo, sí, sigo haciendo ejercicio y bueno, espero seguir conservándome así. Le agradezco mucho por su presencia aquí en No Mentirás. Gracias, Jorge. Que esté muy bien. Tenemos un consejo para ustedes. Vean por favor de qué se trata.